Yo no creo que el Oscar busque escándalos per se. Me parece que No, más bien ocurren alrededor del eso te iba a Oscar. decir, más bien es un evento tan importante Sí. que tiene tanta atención y los ojos puestos del mundo entero que inevitablemente hay algo que da de qué hablar, ¿no? Sí, Previo, durante, post. sí, y si uno mira hacia atrás, en la historia de estos premios, es como bastante común que haya habido situaciones que generan conversación que no están buscadas por la academia. Sí. Doy un ejemplo concreto. Marlon Brando enviando a Sachin Littlefeather, una supuesta activista de pueblos originarios, a buscar su Oscar por El Padrino en 1972. Es decir, que hay un punto en el cual cuando uno piensa, podés pensar hacia 50 años atrás y Sí. también había lo que hoy llamaríamos escándalos O controversia. o claro. controversias. La primera película que gana la trifecta, actor, actriz, director, película, es Sucedió una noche de Frank Capra, que es una comedia, por ejemplo. Es decir, o sea, Registro. claro, no diría que hay una regla, porque a cada regla le podemos encontrar la excepción, pero sí es cierto que a partir de los años 50 y los 60 el Oscar se vio inorgánicamente, no es porque alguien se lo haya planteado, como un lugar de películas relevantes o películas importantes. Y eso tiende a jugar en contra del cine de En género. su mayor parte bastante dramáticas también. Sí, ¿no? sí. Como Sí. que se convirtió en... Y te diría que en los 90, muy de la mano de Miramax y de Harvey Weinstein, se volvió como el triunfo de las biopics. Sí. ¿No? Digo, hubo un momento donde la tendencia era cualquier película que tuviese un poco de sensación de trascendencia tenía un poco más de posibilidades. Pero también es cierto que una película, yo definiría como una comedia a Shakespeare in Love, el Shakespeare apasionado, puede y ser. ganó el Oscar a Mejor Película. Sí. Viste, digo, hay un punto en el cual, cuando nos decimos, ¿por qué se excluye al cine de terror? Bueno, El silencio de los inocentes, mejor película de 91. Es decir, que hay un punto en el cual siempre Hay algo. hay alguna que rompe este criterio. Sí. ¿Cómo definimos a Everything Everywhere All at Once? Para mí es una película de ciencia ficción y es una comedia. También es comedia. Sí. Perdón que me ponga que sea tan Sí. específico. Una respuesta. Pero soy muy nerd. No me sale otra cosa. Les pido disculpas a todos. A ver, creo que hace rato justamente hablábamos el contexto en el que suceden las películas y también en el contexto en el que alguna película agarra un momentum, quizá tiene que ver con lo que socialmente está pasando, ¿no? Con la conversación que genera, pero no creo que necesariamente responda a ganó el Oscar porque hubo un movimiento social o hubo una marcha o o sea, creo que sería como limitar la película nada Sí. más a una temática o a una conversación. Creo que va mucho más allá. Pero además hay algo que es Cuando nosotros hablamos de la academia, la gente tiende a pensar que estamos hablando de 5 personas sentadas Sí. alrededor de una mesa. Y en realidad la academia son 10.000 miembros. Sí. Entonces, es bastante inorgánica. Por otro lado, como los números no son públicos, vos no sabés cuántos votos recibió cada película, es muy difícil analizar post-fácticamente. La realidad, Claro, que si fueron reactivas las películas, algo no. Sí. ¿No te da mucha curiosidad quién sí ve esos números? Sí, a mí me encantaría saber. La persona que sí sabe 1, 2, 3, 4, 5, Sí. 6, 7. No, que puede decir, bueno, tal año ganó tal actor por 7 6 votos, votos. 6 votos. Pero como ese número no es público, todo lo que hacemos es analizar, es como, no digo, somos como médicos que tratamos de hacer un diagnóstico sin abrir un paciente. ¿Sí? Bueno, en este caso sería una autopsia, porque Una lo hacemos autopsia. después. Sí. Bueno, hablando de autopsia de un asesinato, de Otto Preminger. A ver, déjame pensar. ¿Alguna película que no ganó que me hubiera gustado que ganara? Esa es la Sí, pregunta. yo te puse una lista enorme de esas. No, pues me tendría que ir año por año, porque Sí, la lo mayoría sé. de los años gana la que yo... Claro. no la que yo quería que ganara. Toro Salvaje, Psicosis, que no ganó. Sí. Una de Eva y dos Ángeles, Some Like It Hot, en 1959. Podría ser una lista eterna de películas. Sí. Sí, que Después me hay, hubiese viste que gustado. después hay algunas que son como que nadie se atreve a discutirlas. ¿Quién discute El Padrino, por ejemplo, o El Padrino 2? Nadie discute Nadie. El Padrino 2. Nadie. Nadie discute. Y la gente hasta tiene miedo de Sí, discutir de Rocky. tocar.
La gente te tiene miedo de discutir Rocky, pero el año de Rocky estuvo nominado a Taxi Driver, ¿eh? O sea, Sí, por ejemplo, sí. como no nos metamos con este ícono que vienen los fans de Rocky y nos pegan. Sí. Bueno, el año de Titanic, mi favorita no era, me gustaba Titanic, pero mi favorita era Los Ángeles al Desnudo de Curtis Hanson. Me hubiese gustado mucho más que gane LA Confidential. Obviamente no tenía ninguna posibilidad del año de Titanic. No eras votante todavía. No era Hubieras votante ahí todavía. movido Hubiese un poco la balanza. hubiese votado a favor. No. La de Bueno, hoy es que siento que Axel se nos va a poner aquí muy técnico. me pongo muy técnico, Sí. pero los Y siempre hay como esta nostalgia hacia cosas que se hacían antes, ¿no? yo no tengo nostalgia. Tú no Leticia. tienes No, porque además nostalgia. te puedo hablar de periodos en los que no había nacido, entonces no puedo Sí, tener sí, nostalgia. sí. Pero para mí el periodo que va de 1956 a 1962 es probablemente el periodo de mayor transformación más interesante en la historia del cine de Hollywood, seguido por el periodo que va entre 1969 y 1976. Entonces, vos en ese periodo, 1969 y 1976, tenés todos los años 10 obras maestras, una atrás de la otra. Luna de Papel, El Padrino, La Conversación, Tiburón. Es increíble ese Yo te periodo de los dije que 70. había aquí posibilidad de que se nos pusieran muy técnicos. Él dice que no tiende a la nostalgia. A ver, es que no sé si podemos. Estas preguntas son muy difíciles, yo creo que de contestar, porque no vamos a poder saberlo hasta que tengamos un histórico total, me explico, hasta que podamos ver en retrospectiva la historia completa del cine y entonces decir, ya Pero para eso viéndolo se desde tiene que este terminar ángulo, el cine. se tiene que No terminar quiero que el termine el mundo. cine o el mundo. mundo. O sabemos que nos vamos a morir. Hagamos la perspectiva hacia atrás. Pero yo celebro mucho lo que pasa hoy. Creo que si bien ha habido quizás épocas en las que todo se consideraba una obra maestra, creo que no había habido épocas en las que se incluyeran, por ejemplo, tanto historias o películas de otros países en categorías principales. Eso es muy interesante, estoy de que acuerdo. se pusiera, que también actores y actrices de películas de no habla inglesa cobraran protagonismo. Que hubiese una descentralización. En Exactamente. general, la historia de la academia es que los contenidos eran anglosajones, Era las películas muy anglosajón. anglosajonas. Y hoy hay ahora mucha hay más mucha variedad. más. Y también hay más posibilidad de producir películas mucho más grandes en otros países que antes Sí. siento que tampoco había esa Y además se produce posibilidad. cada vez menos en California, Exacto, que exacto. también es parte de esa situación. Me gustaría clarificarlo, porque de hecho yo trabajé en 2 películas con la compañía Weinstein. Lo que Weinstein encontró es que podía ser mucho más agresivo en las campañas de relaciones públicas. No es que Weinstein iba por el mundo convenciendo o corrompiendo gente con dinero, sino que se dio cuenta que si llegaba a los votantes en forma personal y les llegaba cartas o invitaciones a proyecciones o eran más activos a la hora de mostrar las películas tenían más chance de ganar. Entonces, si bien las reglas de la academia fueron cambiando y hoy son mucho más restrictivas, cada vez está muy limitado lo que puedes hacer. Por ejemplo, no se puede hacer cenas o almuerzos de películas que están nominadas. Por reglamentación de la academia solo se puede servir comida en lugares donde además se proyecte la película. Por ejemplo, eso es una de las... O no se pueden hacer comentarios ni negativos ni positivos públicamente en redes sociales de películas Exacto. nominadas. Si tenés película votante. nominada. Si sos votante y tenés película nominada. Entonces esas reglas se fueron afinando. Pero a pesar de eso, sigue existiendo una zona en la cual, cuando una plataforma o un estudio tiene recursos, hace una comunicación más enfocada o tiene más fondos para Que comunicar eso es una lo que te iba a película. decir. Creo que ahora no existe una persona como tal, que al final Harvey pues era una productora completa. Creo que ahora esta conversación se ha transformado a las plataformas, ¿no? Sí. Las películas que tienen financiamiento y las películas que no tienen financiamiento. No que una película sea mejor que otra, pero sí la campaña y la posibilidad de que más personas escuchen acerca de esa película, pues es completamente distinta. Una película, no sé, pienso mucho en Roma. Una película como Roma, que no hubiese tenido el apoyo de Netflix, difícilmente hubiera podido generar tanta conversación. Pero si no ganaba Venecia, probablemente tampoco hacía ese recorrido. Sí. Y Venecia fue antes de la campaña. O Sí. sea, entonces, no es que una película solo por tener los recursos No. accede a esos lugares. Es una combinación. Factores, Sí, total. Perdón, no entendí la No, pregunta. claro. ¿Qué era? ¿Cuál fue la pregunta? Si no nos parece injusto que las películas animadas existan solo en su categoría y no... Ya. A ver, digo, hay, dejando de lado antecedentes como Flow este año o Flea,
que nombrábamos antes, que tuvieron nominaciones en categorías simultáneas, mejor película internacional y mejor película animada. Si no me equivoco, la primera película animada que estuvo nominada en categoría Mejor Película fue La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. ¿No? Sí. Así que, de nuevo, me parece que la posibilidad existe, porque ya pasó. No digo, quizás hay un mundo en el cual, a la hora de... No puedo decir que haya una tendencia, porque cambia todos los años, pero está relacionado con la composición de votantes de la academia y con el perfil de cada una de las películas. ¿Y es mi deseo o en algún momento estuvo nominada Spider-Man, Spider-Verse? ¿O fue mi deseo solamente genuino de quererla ver en Mejor Película? No, fue tu deseo de que esté en Mejor Película. Olvídalo. Pero sí estuvo Mejor Película Animada, que ganó además. Sí, sí, sí. Además es un y la conversación era ¿por qué una película como esta no es nominada a Mejor Película? ¿O por qué? Perdonen, ¿O por qué le cuesta tanto tu pregunta anterior, ¿por qué le cuesta tanto al cine de ciencia ficción o al cine de terror trascender en otras categorías? Es cierto que cuando uno piensa hacia atrás y pensás actores o actrices nominados por películas de terror o de ciencia ficción, podés decir Fredric March en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o podés decir Sigourney Weaver en Aliens, y no tenés tanto, es cierto que no tenés tanto, pero para mí tiene que ver con una percepción errónea de qué es una película importante, o qué es una película trascendente, que también va variando, porque también es real, digamos algo que es cierto, no califica como película de terror o con elementos de ciencia ficción La Sustancia. Yo creo que sí. ¿No? Digo, sí. Entonces sí tenemos por segundo año consecutivo, el año pasado, bueno, no segundo año, pero en un periodo de 3 años, habiendo tenido Everything Everywhere, All at Once y ahora La Sustancia, y quizás está bajando esta resistencia institucional, inorgánica de la academia, de empezar a incluir. De empezar a incluir películas de terror o ciencia ficción. Sí. O incluso películas que yo siento que hace unos años no hubiéramos podido ver a una Barbie nominada, a una Wicked nominada, a un Oscar. Barbie no califica de película de fantasía, para mí califica de película de fantasía, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, antes de despedirnos, recordarle a toda tu audiencia que vamos a estar en vivo este domingo, que no se les olvide, a las 6 es el punto de encuentro, hora de Colombia, en vivo la alfombra y después en vivo el show por TNT y por Max. En Max va a estar disponible por 3 días. Y yo sí te puedo decir, a mí la película que desde el primer segundo que la vi me robó el corazón, me parece un viaje porque yo llegué sin saber de qué iba la película, llegué a una película, a la mitad era otra película y terminó siendo otra película y es Anora. Anora para mí fue una grandísima y gratísima sorpresa y espero que se lleve absolutamente todo. Mejor actriz voy por Mikey Madison y mejor actor voy por Adrien Brody y mejor director por Sean Baker. Bueno, yo tengo una limitación que yo no puedo decir a quién voto. Yo soy miembro de la academia y por reglamentación no puedo decir. Sí puedo decir que disfruté mucho de la película de la stripper.